Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Él por su presencia y por su obra en nuestras vidas. Vamos a continuar en esta hora con nuestra prédica basada en la carta a los Romanos y estaremos compartiendo acerca de la fortaleza en la tribulación, cómo transformar la presión mental en poder espiritual. Y oramos entonces. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que tú haces en nuestra vida, en nuestros corazones, por tocar cada uno de nosotros con el poder de tu gracia y manifestarte, Señor, con poder y gloria. En el nombre maravilloso de Jesús, nos disponemos delante de ti para que tu Espíritu Santo nos ministre, nos transforme, nos renueve y haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La tribulación es una fuerza que comprime el alma, una presión que puede abrumarnos y desalentarnos. A través de la enseñanza de la palabra de Dios aprendemos que esos momentos de prueba no son para derribarnos, sino para construirnos, para traer crecimiento a nuestra vida. Por medio de la fe, por medio de la esperanza, podemos convertir las tribulaciones en oportunidades para crecer y para fortalecernos en Cristo. Romanos 8, 35 al 37 dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí vemos otra manera en la que se manifiesta la preocupación. Otro matiz: la palabra tribulación evoca la idea de una carga impuesta o una presión ejercida. Se puede traducir como una carga sobre alguien o sobre algo. Y es lo que bíblicamente se denomina opresión psicológica o una presión mental. Una expresión que captura la esencia con mayor sentido, ¿verdad? Y sería constringir el pensamiento o comprimir la mente. Con frecuencia nos encontramos con la mente constreñida por las garras de la ansiedad. Y podríamos preguntarnos: ¿podrá alguna inquietud cortar los lazos que nos unen al amor de Cristo? ¿Será la ansiedad que nos oprime mentalmente? ¿O por la falta de libertad para desplazarnos la que nos aparta de Él? Estos dos aspectos, la opresión y la restricción, son caras conocidas de la preocupación y delinean su impacto en nuestra existencia y en nuestra propia vida. Nos limitan y nos oprimen y hacen que nuestro espacio se vea menguado y que nuestras almas no puedan respirar con toda libertad. La preocupación no solo nos roba el espacio vital, sino que también puede aplastarnos con su peso. Se convierte en una carga psíquica o psicológica o mental para nuestra vida, cuando en lo más íntimo de nuestro ser nos enfrentamos a situaciones que nos sobrepasan, llevándonos a expresar lo que sentimos, y nos sentimos de alguna manera abrumados, agobiados, angustiados, desesperados. Y en Mateo capítulo 13 se nos habla de esta preocupación, porque nos aborda la realidad a través de las enseñanzas de Jesús, en el cual en una de sus parábolas ilustró cómo un sembrador esparció semillas. De hecho dice, salió a sembrar. Y cuando esparce las semillas, algunas de ellas caen en el suelo pedregoso y superficial. No había mucha profundidad de tierra. Así que cuando sale el sol, se quemaron por la misma falta de profundidad en la que habían caído.
Y cuando Jesús es cuestionado sobre el significado de esta parábola, explica que representa a aquellos que acogen con alegría o con gozo el mensaje del reino de Dios. Pero la alegría que tienen es efímera, es decir, se entusiasman en el momento que escuchan la palabra, pero eso no dura mucho, porque no hace que la palabra germine con profundidad. Y ante la adversidad o la preocupación, caen rápidamente, porque la semilla no ha echado raíces profundas en ellos. ¿Está conmigo? Es aquellas personas que, bueno, algunos dicen son llamadas de tusa, ¿verdad? Se entusiasman, pero no continúan, no son constantes, porque no alcanzan la profundidad de vida. Y el Señor nos invita a ser como una tierra fértil, donde la luz de su palabra puede arraigar y puede brillar en nuestras vidas. Cada uno, al conocer la palabra, le pone luz a su vida. Dígale al que está cerca, ponle luz a tu vida. Y luego el Señor sigue enunciando lo siguiente: el que fue sembrado en el capítulo 13, versos 22 y 23, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Nos afanamos por las cosas materiales, nos afanamos por lo que acontece a nuestro alrededor, y esto lo que hace es ahogar la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Reencontramos aquí dos manifestaciones entrelazadas de la preocupación, como un elemento distractor y como una fuente de aflicción o tribulación. Según las escrituras o la palabra de Dios, hay quienes toman la palabra con alegría instantánea, pero flaquean ante el embate que trae la angustia mental. Y ese tropiezo surge de una raíz superficial, de la palabra en ellos. La palabra no alcanzó profundidad en estas vidas. Por lo tanto, se distraen fácilmente con otras cosas o se llenan de aflicción fácilmente, porque la palabra no ha alcanzado profundidad en sus corazones. Y para ellos no ha echado el anclaje profundo necesario para estar o para sostenerse ante las pruebas, porque es superficial. Ustedes han visto cuando hace viento, ¿verdad?, que se caen los árboles, porque no tienen un anclaje seguro. De hecho, se cayeron unos postes por ahí, ¿verdad?, porque no estaban bien anclados. Y cuando nosotros no tomamos la palabra de Dios y la palabra de Dios no echa raíces profundas en nuestra vida, nos distraemos fácilmente o nos dejamos llevar por la aflicción. La manera de que esto no ocurra en nuestras vidas consiste en que tomemos la decisión de sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones con fe. El verso 23 habla de la tierra de buena calidad, y esto hará que no solo soportemos la presión mental, sino que además esta palabra va a traer fruto a nuestras vidas. No es solo aguantar, sino va a traer fruto. Porque usted puede decir, yo soy aguantador, ¿verdad? Usted no sabe los problemas que estoy afrontando y yo estoy aguantando. He adquirido resiliencia ante estas situaciones. Pero no solamente debe esperar aguantar. Dice la palabra que debe traer fruto a nuestra vida. Usted tiene que estar dando fruto. Amén. ¿Está conmigo? Como lo hemos dicho ya, es una decisión personal. Somos nosotros quienes decidimos cómo sembrar la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Nosotros optamos entre el fruto constante de la preocupación o el fruto que trae la palabra de Dios para nosotros. Romanos 12:12, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y sufridos quiere decir pacientes. Amén. No es que va a cantar aquello que dice, sufrir me toca a mí en esta vida, ¿verdad?
llorar es mi destino hasta el morir. No, es que sea paciente. A veces no podemos emanciparnos de las presiones mentales. Puede pasar que al poco tiempo de que éstas se presenten, desaparezcan de nuestra vida, o que tarden más en irse por la necesidad que concurra algún factor externo para ello. Puede ser rápido, puede ser lento esa situación que estamos pasando. Pero la palabra de Dios dice que seamos pacientes. Dí al que está cerca, sé paciente. Sé paciente. Y ante las circunstancias de pensamiento, temor, o alguna persona que nos genera tribulación, ¿verdad? Porque a veces son las personas que nos generan tribulación, ¿verdad? Entonces, que no nos volvamos locos por esta situación, porque en vez de darnos terreno para descomprimirnos, ¿verdad?, hará que caigamos en una preocupación que divide o que distrae nuestra mente. ¿Y qué dice Romanos 5:3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La tribulación produce paciencia. Amén. Así que si usted está tribulado, está desarrollando paciencia. Amén. Y hay otra traducción del mismo concepto que dice produce aguante, ¿verdad? Ya los salvadoreños aguante. ¿Cuántos son aguantadores aquí? Y es una forma enfática. Cuando dice produce, es una forma enfática que está relacionada con trabajar, con obrar, con conseguir, con llevar a cabo mediante esfuerzo. Y esto alude a que no debemos entregarnos a la aflicción y esperar que pase. Ya va a pasar, ¿verdad? El tiempo lo cura todo, dice la gente, ¿verdad? Y pasaron los 10 años y 20 años y usted sigue igual. Porque no es el tiempo el que cura las cosas, es Dios el que obra en nosotros. Y Dios espera que también nosotros de alguna manera actuemos de acuerdo a lo que Él nos está mostrando. Debemos trabajar en sembrar la palabra de Dios en una buena tierra, y eso nos va a dar paciencia y ánimo. Amén. Paciencia y ánimo. Y al que está a la par, Dios quiere darte ánimo. Amén. No debemos dudar jamás acerca de esto que Dios quiere hacer en nuestra vida en medio de las aflicciones, de una preocupación con estas características. Lo que Dios quiere es librarnos, cuidarnos, consolarnos. Y podemos seguir el ejemplo de José. Las escrituras nos detallan que sus hermanos, movidos por la envidia, lo movieron como esclavo a Egipto. Pero a pesar del tamaño del sufrimiento, ¿qué dice la Biblia? Dios estaba con él. En cada tribulación, Dios estaba con él. Y Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Con liberación derramó gracia y sabiduría delante del faraón, el cual puso a gobernar a Egipto. Amén. De esclavo pasó a ser gobernador. Imagínense. De estar en la cárcel pasó a ser gobernador. Interesante, ¿no le parece? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y Hechos 7, del 9 al 10 dice: los patriarcas movidos por la envidia metieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿No se siente a veces como José? En esa primera etapa de que es vendido como esclavo, o en etapa en que va a parar a la cárcel porque lo acusan injustamente. Y si la respuesta es confíe que puede llegar a la siguiente etapa. Amén. Como le sucedió a José, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Y como él se mantuvo pleno de su confianza en Dios, a pesar de la tribulación, de la presión mental que estaba sobre él, Dios lo libró y le dio su gracia y le dio su sabiduría. Dios es llamado Padre de misericordias.
Amén. Y es llamado Dios de toda consolación. Así que si usted quiere misericordia, Dios es el Padre de misericordia. Si usted quiere ser consolado, Dios es Dios de toda consolación. Amén. Siempre nos consuela en nuestras tribulaciones. La segunda de Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con nosotros, somos consolados por Dios. Escuchaba el testimonio de alguien que tuvo un hijo y pues a los pocos años de nacido, creo que tenía menos de 5 años, al niño le detectan una enfermedad grave y el niño muere. Pero esta persona se veía con esa paz incomprensible, ¿no? Dios le dio paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y alguien le decía, en realidad es asombroso cómo usted, a pesar de lo que ha experimentado, usted se ve con esa paz, ¿verdad? Esa paz que no se puede comprender en el mundo. Y esta persona le decía, pues Dios es el que hizo la obra, porque yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo después de haber perdido a mi hijo puedo tener esa paz en mi corazón? Y Dios le fortaleció. Amén. Pero Dios no es solamente para que seamos consolados, sino para que vayamos también a consolar a otros por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Si Dios lo ha consolado, ¿cómo Dios hace consoladores? Cuando pasamos una situación, recibimos el consuelo de Dios y Dios hace que nosotros podamos llevar ese consuelo a otros. Debemos aprender a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad y no bajo el aspecto del minuto en que estamos viviendo o de la situación que estamos enfrentando. Veámoslas a través de la eternidad, qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito que Dios tiene en X o Y situación. Dice la carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, amén, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La enseñanza común frente a los problemas significativos es enfrentarlos directamente, es aceptar su presencia y es convivir con ellos. Eso es lo que la gente dice, tiene que aprender a convivir con eso. Amén. Enfrente la situación, acéptelo, conviva con esa situación y esperan que con el tiempo esto sea disuelto. No obstante, al igual que la oscuridad no se elimina tratando de expulsarla de un espacio, sino iluminando ese espacio, así también las dificultades no se superan solo reconociéndolas, sino introduciendo claridad y entendimiento en la situación por medio de la gracia y la sabiduría que Dios nos da. Amén. Y es imperativo tomar la decisión de trascender de la narrativa del pecado y la condena. Las sombras de la culpa y el error no se disipan por la fuerza o por acostumbrarnos a su presencia. Lo vencemos iluminando nuestra existencia con sabiduría y bondad encontrados en Dios y en su palabra. Amén. Y este principio debe ser una práctica tanto en nuestras interacciones con los demás, amén, como en el trato que nos demos a nosotros mismos. Si usted se trata mal a sí mismo, no espere que los demás lo traten bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama a sí mismo, ¿cree que tiene la capacidad de amar a los que están alrededor suyo? No. Tiene que amarse primeramente a sí mismo para poder amar a los que están a su alrededor. Si usted no se trata bien a sí mismo, tampoco va a tratar bien a los que están a su alrededor, ni los que están a su alrededor lo van a tratar bien a usted. Amén. ¿Está conmigo? Evitemos que la preocupación nos constriña y más aún no caigamos en la creencia de que el foco en la ansiedad nos va a librar. Es decir, estar pensando y estar enfocados en la situación que estamos afrontando nos va a librar de esto. No. Aún en el torbellino de las preocupaciones o en el abismo de la inquietud, debemos procurar la luz en cada paso de nuestro camino cotidiano. Y así en la manifestación de paz, Dios nos acompaña. Dice la palabra, y el Dios de paz estará con nosotros. Y en las Escrituras encontramos diferentes referencias a lo que es tribulación, que son relevantes y edificantes para nuestro entendimiento y nuestro crecimiento espiritual. Filipenses 4, 10 al 14 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ay, es que viera lo que estoy pasando, ¿verdad? Es que viera el problema que tengo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Diga que está cerca, debes estar contento. Amén. ¿Qué habla? ¿Qué dice la Biblia? El corazón alegre hermosea el rostro. Vea el que tiene cerca, a ver qué tan hermoso es o qué tan feo se ve. Y eso va a reflejar lo que hay en su corazón. Amén. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Hasta para tener hambre hay que estar enseñado, hermano. Amén. Porque hay gente que dice, ay, es que no quiero comer, no tengo hambre. Pues tenemos que aprender a tener hambre. Amén. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo expresaba su alegría al compartir las pruebas y las tribulaciones con otros creyentes. ¿No se alegra usted al compartir las pruebas y tribulaciones con otros? Amén. Lejos de ser una difusión de negatividad, es decir, que no le estamos pasando algo negativo o no le estamos transmitiendo malas vibras a los demás, como diría alguien, es un reconocimiento de que en momentos de presión, cuando sentimos el peso de las circunstancias sobre nosotros, buscamos el consuelo y el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Amén. Y es lo que hacemos cuando ponemos nuestras peticiones. ¿Está conmigo? Estoy enfrentando esta dificultad. ¿Puedes brindarme tu ayuda? Hasta para eso se requiere humildad, ¿verdad? No es que a mí no me gusta que nadie se dé cuenta de mi problema, yo lo resuelvo solo. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Por eso Dios nos ha dejado vivir en comunidad y ser parte de una familia espiritual, para que nos apoyemos unos a otros. Y es la petición sincera que muchas veces hacemos, encontrando esa comunión cristiana y a través de esa comunión cristiana, esa fuente de alivio y fortaleza para nuestras vidas. Mirad cuán hermoso es, como dicen, cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Quien vive en comunión con Dios
a menudo va a responder a nuestras preocupaciones con palabras de sabiduría. Puede que nos digan, la Escritura nos enseña eso, o que nos ofrezca un gesto tan simple y poderoso como una palmada en la espalda, un abrazo, un apretón de manos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está señalando. En momentos de angustia mental podemos encontrar consuelo y comprensión en nuestros hermanos en la fe. Y Pablo encontró alegría y se olvidó de sus tensiones al experimentar esa solidaridad de los demás, de ese grupo de fe que estaba a su alrededor. El alivio de la carga mental trae consigo una alegría casi inmediata. En tiempos de tribulación, nuestro desafío no solo ampliar nuestros horizontes, sino también aligerar la carga. La gracia de Dios, un espíritu renovado y el apoyo tangible de un hermano o de un creyente puede amplificar la felicidad de nuestro ser y traer esa paz que Dios quiere traer a nuestros corazones. Pero es esencial saber en quiénes podemos confiar. En situaciones adversas es cuando distinguimos entre los verdaderos hermanos en la fe y simples conocidos. Amén. Como en el colegio o una institución académica, usted puede tener 100 compañeros de clase, pero son compañeros. A que sean amigos es otra cosa. Usted puede tener en las redes sociales como 20,000 seguidores, pero de esos, ¿quiénes son sus amigos? Nadie. Ni siquiera lo conocen, imagínense. Ni conocidos son. Solo lo ven ahí en las redes sociales. Y ven la apariencia que usted muestra y usted ve la apariencia de ellos. Pero estamos hablando de aquellos que están caminando en fe en el Señor junto con nosotros. ¿Qué aplicaciones podemos traer a nuestra vida? Cultivar la paciencia. Y algunos que necesitan mucho trabajo, ¿verdad? En cultivar la paciencia. En tiempos de tribulación, la paciencia es una virtud que nos ayuda a perseverar. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Sembrar la palabra de Dios en un buen terreno, un terreno fértil. Asegurarnos de que nuestras convicciones están profundamente enraizadas en la fe, para que no seamos sacudidos por la presión. ¿Qué más? Buscar acercarnos a esa comunidad de fe, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Apoyarnos en la familia espiritual para encontrar consuelo y sabiduría en momentos que estamos enfrentando la tribulación, la ansiedad, la presión mental o esa situación desfavorable. ¿Qué más? Concentrémonos en la luz en lugar de enfocarnos en las preocupaciones. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, debemos llenar nuestra vida con la luz de la palabra de Dios y la esperanza de su amor para con nosotros. Amén, hermanos. Enfrentar las tribulaciones no es un camino fácil, pero es uno que no estamos transitando solo. Primero, Dios está con nosotros. Segundo, Dios ha puesto familia de la fe a nuestro alrededor para que también nos apoyen. Ayer escuchaba un testimonio de una mujer que le diagnosticaron cáncer en el ovario y después en el otro ovario y le extrajeron ambos ovarios. Y el médico le dijo que iba a ser estéril, que nunca podría tener hijos propios. Entonces esta mujer había decidido no casarse, ¿verdad? Porque su idea era que cualquier persona, cualquier hombre que se quisiera casar iba a querer tener hijos. Pero de repente encontró a alguien y por ahí, y entonces no sé cómo comenzó la plática, pero este hombre le dijo: Dios me dijo que la esposa que me iba a dar no
tenía ovarios. Y la cuestión es que, bueno, comenzaron a tener una relación y decidieron casarse, ¿verdad? Ya estaba cerca la boda, me estoy haciendo esa historia bien corta. Ya estaba cerca el tiempo de la boda, ya tenían todo listo para hacer el matrimonio, ya tenían hasta el vestido, y el esposo le dice: Dios me dijo que nos iba a dar 2 hijos. Así le dijo ella: claro, podemos ir y adoptar 2 niños. No le dijo, Dios dijo: vamos a tener 2 hijos propios. Sí, van a ser propios, no, de sangre. Entonces ella se quedó: si yo soy estéril, no tengo varios. Entonces, todavía estás a tiempo. Ya está todo comprado, pero lo puedes ocupar con alguien más para realizar la boda y tener tus propios hijos. No, le dijo el hombre. Dios me dijo que íbamos a tener 2 hijos de sangre, ambos. Se casaron, se fueron de misioneros. Y allá, estando de misionera, se sentía mal, ¿verdad? Y se experimentaba ciertas situaciones. Ella creía que era por el cambio cultural, por el cambio de comida y por esto, y entonces fue al médico. Y el médico comenzó a examinarla, ¿verdad? Entonces ella tenía náuseas, se sentía cansada, le daba sueño, y así. Y entonces el médico le examina y le dice: usted está embarazada. Yo no puedo estar embarazada. Usted está embarazada. No, yo no puedo estar embarazada si no tengo varios. A mí me dijeron que era estéril. Y entonces salió embarazada. Y entonces después regresa a su país, va a un control con el médico que le había operado, que le había quitado los ovarios y que le había dicho que sería estéril. Y llegó con el niño y le dice: mire, ¿cómo se parece ese niño a usted? Sí, es mi hijo, sí, es su hijo, ¿verdad? ¿Y cómo logró adoptar un niño que se pareciera a usted? No, es que es mi hijo propio. Yo sé que es su propio hijo, pero es hijo de mi sangre. Yo quedé embarazada de él. No puede ser, le dijo el hombre, y como la estaba examinando, vio que tenía la cicatriz de la cesárea. Y entonces el hombre, dice ella, que hasta se puso a llorar el doctor. Si yo no lo hubiera operado, no creería lo que estoy viendo en este momento. Pero Dios es Dios de lo imposible. Amén. Amén. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Él dijo que nunca nos dejará, que siempre estaría con nosotros, en todo momento y en todo tiempo. Dios promete su presencia constante, su consuelo y su liberación. Ella recibió la presencia de Dios constantemente en su vida, recibió el consuelo de Dios para enfrentar esta situación, pero también recibió la liberación de Dios, porque Dios le liberó para que fuera madre. Amén. Y al abrazar estas verdades, no solo sobrevivimos a las tribulaciones, sino que nos convertimos en vencedores, encontrando gozo y fortaleza en el amor de Cristo, que nos une y que nos libera. ¿Cuántos creen que Dios nos libera? Si usted está pasando por alguna situación, lo puede entregar al Señor en este momento. Y deje que la luz de Dios pueda alumbrar esa situación por la cual está pasando. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Declaramos que tú eres un Dios soberano y eterno, que habitas en la eternidad y por la eternidad, y que tú, Señor, sigues haciendo prodigios y maravillas, Señor, en medio nuestro. Trae ese toque de tu gracia, Señor, y aquellos que están enfrentando el abismo de la ansiedad, la presión de las tribulaciones, esa presión mental o psicológica, esa aflicción en su espíritu, que en esta mañana puedan ser libertados en el poder de tu santo nombre. Y que tú te glorifiques, Señor, en su vida, que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que traigas el gozo de tu presencia, Señor, que podamos ver luz en medio de las tinieblas,
que podamos ver el obrar milagroso, Señor, que tú haces en medio de nosotros. Que tú nos levantes con poder y gloria a aquel que está enfrentando alguna situación por la cual necesita consuelo, que en este momento tu Espíritu Santo pueda, Señor, llegar a su corazón, llegar a su vida, y ellos puedan sentir ese abrazo del Padre en el nombre maravilloso de Jesús. Que tú unjas a tus hijos desde su cabeza hasta sus pies, Padre, y que les levantes con poder y gloria en esta mañana. Glorifícate, oh Dios, en el nombre de Jesús. Entregamos toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, toda presión, Señor, que esté afectando nuestra vida en tus manos. Y confiamos en que tú haces esa obra maravillosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denles aplauso al Señor, hermanos.